Muy buenas tardes, bienvenidos todos a otra versión del seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el placer y el honor de contar con Bernie Quiroga. Bernie Quiroga es profesor asociado en Supply Chain Management del John Chambers College in Business and Economics del West Virginia University y también ha sido coordinador del Supply Chain Management Program asociado al West Virginia University Center for Free Enterprise. Bernie es nativo de Arica y tiene un pregrado en Economía y Management de la Pontificia Universidad Católica y un máster en Economía y Políticas Públicas también acá. Y tiene su doctorado en Supply Chain and Information System de Penn University. Penn State University. Penn State University, perdón. Bernie estaba acá en Chile en la Universidad de los Andes, en Clemson University y en el departamento de Business acá en la Pontificia Universidad Católica. Ha publicado muy extensamente en journals de economía como Productions and Operation Management, Journal of Operations Management, y hoy día nos viene a presentar su trabajo de investigación y que está, yo sé, publicado, on Observability, Transparency and Behavioral Complexity in Procurement. Muchas gracias, Bernie. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos por venir, a los que están en la casa también. Este trabajo, si bien buena parte de este está publicado, es parte de una línea de trabajo bastante extensa, ¿ok? Entonces, porque tengo trabajo bastante variopinto. Perdón, hay que hacerle con clic como arriba y ahí funciona. Está, perfecto. Entonces, vamos a ir pasando por, he hecho trabajo en términos de Economic Policy, también de Business Policy. Tengo varias publicaciones ahí, la más reciente trabajo que tengo es con Tom Hazlett de Clemson acerca de desregular el mercado de telecomunicaciones, pero tengo trabajo también en Political Economy, trabajo en regulación de instituciones de educación superior y también trabajo sobre empresas familiares. También he podido extensamente dedicar los últimos años a Healthcare Operations Management y hemos tenido la buena suerte de hacer varias publicaciones en el área. Me he dedicado harto también a temas de comportamiento. También tengo un paper recientemente publicado, no tan recientemente publicado, pero en el área más metodológica, diseño de experimentos, así como también teoría econométrica. Y en particular hoy vamos a hablar un poco de la interfaz de muchas de estas áreas que tienen que ver con el comportamiento de proveedores cuando los ambientes de compra son complejos. Los 3 papers en rojo van a ser el foco de hoy, pero además voy a alcanzar a compartirle un poquito del trabajo en camino que tenemos con Rodrigo Harrison de la UAI y Roberto Muñoz de la Federación Central. Así que, ¿qué hay en común de todo esto? Eso es súper importante, porque en el fondo parece todo esto, ¿qué es lo que lo une? Entonces, preguntamos a Copilot que me ofreciera una ejecutiva o ejecutivo, y me ofreció una ejecutiva que tiene que tomar decisiones complejas. Hay latencia en los costos de proveedores. Existen latencias en las reglas de contratación. Y también existen no observables efectos entre stakeholders. Entonces, en la práctica, el foco de todo mi trabajo, trato de responder qué es lo que se entiende a partir de cosas que no son observables y cómo esos no observables nos afectan los procesos de política. ¿Okay? Por eso que, a pesar de la variedad de tópicos, es alguien que venga del mundo de las operaciones o de la industria, que efectivamente trate de ver todos los problemas de latencia como procesos. Y hoy día nos vamos a enfocar en los procesos tanto de compra como de licitación. Y también creo que esto es útil en particular para los alumnos de doctorado que podríamos tener en el grupo, mirar las cosas desde el punto de vista del circunplex de McGrath. Uno puede responder preguntas de distintas partes de esta pizza.
¿Okay? Y yo lo que he tratado de hacer con este programa de investigación es efectivamente ir tratando de ir comiendo distintos pedazos de la pizza para efectivamente dar una visión lo más holística posible del problema, en el entendido que nunca uno logra corresponderlo todo. ¿Okay? En particular, los primeros papers aquí vienen de una colaboración a través de Chile Compra. Ellos se reunieron sistemáticamente conmigo, estoy muy agradecido de ellos, y me proveyeron con lo esencial de lo que a ellos les apretaba el zapato. Entonces nos vamos a encontrar que los dos primeros papers son directamente preguntas que vinieron de ellos. También estoy muy agradecido con Fondesit, quienes fueron los que me permitieron llevar a cabo este proyecto con una grant por 3 años. Y esos 3 papers que se publicaron, más los trabajos en progreso, son los que vamos a hablar hoy. El primer paper se llama Role of Transparency in Procurement, se lo publicado en el Journal of Operations Management, parte del FT50, y pensemos en los procesos de licitación. Este es un recorte de la segunda, donde se destacaba la presencia de constructoras españolas presentándose en licitaciones en Chile. ¿Qué es lo interesante de esa noticia? Para la construcción del hospital de Puerto Aysén, una compañía española sometió la oferta más baja, más barata, un poco sobre 1.000 millones de pesos chilenos, más barata que Ingetal, la empresa que ganó. Pero considerando los otros factores de compra, la compañía chilena ganó el contrato para construir el hospital por 23.905 millones de pesos chilenos, que es alrededor de 46 millones de dólares. Esto viene de la segunda, de agosto del año 2013. Lo interesante de esto, efectivamente, es que a partir de este caso, nos queda muy claro que el precio no es el único atributo importante que se considera a la hora de asignar un contrato. Ingetal pidió 46 millones de dólares. La firma española pidió 44. Y aún así ganó la subasta. Esto me obliga a hacer una pequeña pausa para todos. El foco de esta investigación, de toda esta línea de investigación, es presuponer que todas las decisiones se hacen en ausencia de corrupción. Alguien me podría decir, usted está haciendo iluso. Uno siempre sospecha, al menos, que existen fuentes de corrupción en las licitaciones públicas. Y ese es el supuesto que quiero que piensen y que se queden. Si somos capaces de encontrar una problemática de costo por falta de transparencia en ausencia de corrupción, de esa misma manera sabemos que eso nos va a entregar una cuota inferior del costo. Si incluso siendo completamente honesto, cometemos el error de no comunicar, hay un costo social para mí como comprador de omitir esa información. Y ese es el framework que quiero que cada uno piense, también la gente que está en la casa. ¿Por qué no lo asignamos simplemente al proveedor más barato? ¿Okay? Eso es una pregunta lógica. Cualquier persona que estudia diseño de mecanismos, teoría de subasta, va a decir, oye, no existe una cosa más eficiente que asignar por precio. En la práctica tenemos este ejemplo de la tira de Dilbert, donde el jefe le pregunta al perrito, usted mandó la oferta más baja para echar a andar nuestra hotline, nuestra línea de soporte técnico, señor Dilbert. Los otros proveedores, les encantaría poder saber cómo usted planea manejar 12.000 llamadas cada día usted solo. Dígale que ya. Para evitarnos ese tipo de problemas, los compradores necesitan usualmente diferenciar a los distintos proveedores a la hora de pedir ofertas, también con algún límite de calidad. Entonces, si pensamos que vamos a ocupar asignamientos en práctica, cualquier asignación en práctica, perdón, podríamos rápidamente hacer una taxonomía de 3 formas de poder asignar. Podemos tener subastas solo con precio, donde la calidad, la vamos a llamar Q, se sujeta a algún valor constante. Entonces, le pongo un mínimo estándar y la gente compite por precio. También podríamos tener subastas con puntaje, donde el puntaje es una función que combina precios y, por lo tanto, el puntaje mejora cuando el precio cae y también mejora cuando la calidad sube. ¿Okay? Entonces, cuando creciente, monótona creciente en calidades y monótona creciente en precio. Alternativamente, existe un método que nos guste o no nos guste, son los subastas de asignación por el comprador.
podríamos pensar en un concurso de belleza. Yo sé lo que me gusta, tengo claro que mi puntaje mejora cuando el precio cae, y tengo claro que mi puntaje mejora cuando la calidad sube, pero no sé por cuándo. Y esos dos métodos son los que me voy a enfocar al menos en el primer paper. Ahora, pérdida de transparencia. Vuelvo a echarle mano a Dilbert. Tenemos al señor Dilbert con un par de personas con las cuales trabaja, y Dilbert dice, nuestra tarea es poder hacer que nuestras subastas sean menos transparentes. Te puedes imaginar cualquier joven idealista. Piensen aquí en el ejecutivo de Chile Compra, trabajando con alguien de una repartición pública. Y el joven de pelo cortito ahí es el representativo de Chile Compra. ¿Qué? Entonces, mire, no queremos que los proveedores sepan lo que estamos haciendo. ¿Somos gente mala? No, somos gente buena que ha sido influida por una cultura corrupta. Démosle. Este problema, que está pensado en ser un chiste de una tira cómica, es en la práctica el problema que tenían en Chile Compra cuando hablaron conmigo. No era un problema de corrupción per se necesariamente, no tenemos por qué pensar mal. Pero, hablando, por ejemplo, con gente de la World Trade Organization, efectivamente me decían que existe una idea prevalente que si yo le digo a los proveedores cómo yo los voy a evaluar, se van a coludir entre ellos para empujar peor. Que es exactamente lo que Dilbert está tratando de argumentar. ¿Okay? Entonces, ¿hay un costo de no ser transparente? Y bueno, primero echamos un ojo de literatura. Existe un montón de gente que ha estudiado este problema con subastas de sobre cerrado primer puntaje. Existe alguien que también ha mirado el sobre cerrado segundo puntaje, una suerte de micro y con puntaje. Existen pujas progresivas. El problema que tienen las pujas progresivas en el sistema público es que en el fondo se van pisando, hay una apariencia de falta de honestidad. También está el caso, y también otras dimensiones que pueden interesar. ¿Quién determina la calidad? ¿La determina el pujante? O, porque perfectamente podría ser que yo nazco con una calidad. Entonces, la calidad no es una variable de decisión para mí como proveedor. Entonces, también me interesaba el caso donde yo puedo hacer algo, yo no estoy predeterminado. Y en último término, las pujas pueden ser multidimensionales. O sea, yo hago una oferta donde yo elijo mi precio y mi calidad. Entonces, en base a eso, quiero que pensemos en el framework básico. Existe una función de puntaje. Vamos a suponer que esa función de puntaje depende de la calidad de manera creciente. Por eso que tengo A' de 0. A' puede ser cualquier cosa, puede ser una constante. Es una función de la formación. Voy a presuponer que esta función de transformación es creciente en cada componente de calidad. La calidad puede ser multidimensional. A priori no hay ningún problema. En la bajada práctica lo utilicé de manera escalar. Y le resto el precio. Entonces, este puntaje es un puntaje semilineal. ¿Ya? El caso transparente de las subastas es el caso donde A es conocido por todos, conocido por el comprador y por los proveedores. Y el caso del concurso de belleza, una subasta o concurso de belleza, es el caso donde el único que conoce A es el que elige, y no los pujantes. Esto no es el concurso de belleza en el sentido de teoría de juego, donde en el fondo yo elijo, saco un promedio de las calidades y después eligen en base a eso. Es un juego interesante, pero no es el que viene al caso acá. Quiero que piensen aquellos que conocen esta literatura en el caso de Keynes. Keynes decía que los espíritus animales funcionaban como un concurso de belleza donde uno no sabe cuál es el criterio de asignación. Entonces, la literatura a priori no nos ayuda a poder evaluar cuál de los métodos es el que sea mejor para... Recuerden, Chile Compra con esta pregunta. Aquí hay un trade-off. Alguien podría decir que me aguardo información y con eso tengo una ventaja estratégica como comprador. También es posible que tenga ofertas menos competitivas producto de esta falta de competencia. ¿Qué es lo que en último término gana? Entonces, primero agarramos un poquito de teoría, bien rápido. Supongamos que en el caso transparente tenemos una función conocida. Por ejemplo, por efectos de ejemplificar, supongamos que la A es lo más sencillo posible, A igual a 10. Entonces, en el fondo, yo digo mi calidad, lo multiplico por 10 y esa es mi calidad pesada. Supongamos que tengo un costo fijo de producción 500 y o sea, en el fondo hay una parte variable, pero un costo fijo de 500 y existen 4 pujantes.
En ese sentido, el puntaje sería 10 veces la calidad menos el precio. La función de costo que le entregué a cada uno de los proveedores es 500, el costo fijo, más una parte variable cuadrática, calidad al cuadrado dividido por algún grado de eficiencia, que le llamé 2 dividido en z. ¿Cuál es la gracia de eso? Que mi costo marginal va a ser lineal. De nuevo, simplificando los cálculos. Supongo que la señal de eficiencia z la saqué de una uniforme, de nuevo, para mantener las cosas sencillas, dentro de un espacio compacto. Y en base a eso, si yo quiero resolver por una puja óptima, es relativamente fácil de computar. La calidad óptima es 10 veces la señal. Existe una función valor, que es función de la señal, y esa función valor es 10 veces la señal menos 500, y por los datos anteriores es algo que va a terminar distribuyendo 1. La puja óptima va a ser función de esa función valor, y por lo tanto también la puedo escribir como función del z, y puedo determinar un precio óptimo y una cantidad óptima que ofrecer. Lo interesante aquí, se lo agradecemos a Asker y Cantillón, es que hay un bichito ahí que se llama pseudotipo. Esa función valor se llama pseudotipo. ¿Cuál es la gracia que tiene? Que es el equivalente a una señal privada unidimensional en la teoría de subastas tradicional. Y por lo tanto, esto nos permite poder solucionar este problema multidimensional como si fueran problemas de unidimensional. En la práctica, aquí hay un ejemplo de un puente en California, cerca de la localidad de Richmond, que en el fondo une Richmond con Berkeley. Es una localidad bastante pobre, y había que repararlo. El mecanismo que utilizaron fue un puntaje de subasta. Esto lo celebró Caltrans, el Departamento de Transporte de California. El tiempo era la calidad negativa. Estimaron un costo social de día de que estuviera cerrado el puente, $14.300 por día de cierre, por lo tanto el puntaje termina siendo en reversa. $14.300 por el número de días más el precio es el puntaje, y ahí se asigna al puntaje más bajo. Es un isomorfismo en ese caso, no hay gran problema. Y hay un compromiso a la oferta de precio en días de entrega. ¿Qué es lo interesante de esta subasta en particular? Que hubo un pujante que fue el más barato, que se llama Viking Construction, que pidió $4,45 millones. Hubo otro pujante que ofreció hacerlo en 70 días, que fue el más rápido. Sin embargo, el mejor puntaje, si lo junto a los tres, lo obtuvo un tercero, que se llama Disney, que no era ni tan barato ni tan rápido, pero en el peso relativo fue el que te sacó el puntaje más bajo, por lo tanto el que ganó la licitación. En paralelo, si vemos el caso de transparencia, de pérdida de transparencia en la asignación, lo que sería una subasta de concurso de belleza. En el concurso de belleza tengo el mismo set, con la única diferencia que los pujantes no tienen ni idea cuánto es A. Y si esto es un juego no repetido, y voy a volver sobre eso más tarde, no tengo cómo inferir A sin hacer inferencias adicionales. Y por lo tanto no hay una forma cerrada, y por lo tanto tampoco puedo derivar esta función de valor que es el pseudotipo. Por lo tanto, el único benchmark que tengo es el caso transparente. Entonces, lo bueno es que todos saben que existe una función de montaje. Esto lo llevo a un laboratorio. Y el paso siguiente aquí fue salir un poquito del diseño de mecanismos puros y llevarlo al laboratorio de comportamiento. En un tratamiento no les dimos el parámetro, dijimos que existía un parámetro A, y en el otro caso le dijimos que existía un parámetro A igual a 10. Entonces, en la práctica, ¿cómo se ve para un tomador de decisiones? Esta fue la decisión que cada pujante hizo. Le dijimos, miren, el A es 10, hay un costo fijo de 500 cada vez que ganan la subasta. Si pierde la subasta, no incurren en el costo fijo. Están compitiendo contra otros proveedores 3, y por lo tanto son 4 en el total. El puntaje del proveedor, les entregamos la función de puntaje, es decir, el peso de la calidad por la calidad que usted eligió, menos su peso, es su puntaje. Y su costo se lo entregamos aquí, la función de costo. Y le entregamos una calculadorita, donde ellos podían meter el numerito, y si ocupaban el botón gris, podían ver si es que perdían dinero o no. De hecho, en este ejemplo en particular, si elegían una calidad de 600 y un precio de 1000, les demuestro que en el caso que ganen, su costo está sobre las ganancias y por lo tanto perderían dinero. ¿Por qué hicimos esto? Porque cuando yo conozco mi costo, no hay motivo por el cual yo podría pujar a pérdida a no ser que cometa un error. Queríamos evitar que alguien cometiera un error y que hiciéramos hacer inferencias en base a errores. Entonces nadie perdió dinero en sus pujas, que es lo esperable, no hubo maldición del ganador. Y podían ver la historia de las competencias previas.
En el laboratorio fuimos rotándolos, llenamos la sala de gente tomando decisiones, eran mayoritariamente suppliers y econ majors que podían entender estos cálculos. Y lo importante, la sala llena, yo hice que el computador del podio me rotara a la gente en cada ronda. Entonces ellos nunca sabían con quién estaban jugando, tratando de preservar esa característica de one shot game. De nuevo, si es que hay algún grado de acostumbramiento, eso va a aumentarme el gap que podría existir. Este es el caso de cuando la situación es no transparente, el concurso de belleza. Es todo idéntico con la excepción de que en vez del peso le digo explícitamente es unknown. Y finalmente puedo ver la pantalla de resultados para cualquiera de los dos casos. Donde efectivamente ellos pueden ver si que ganaron o no la subasta, cuál fue la calidad ganadora y el precio ganador, y cuál fue su calidad y su precio. Y eso va a ir rodando. Y lo hicieron esto por 40 minutos. Primero, analizando los datos, ¿qué aprendimos a partir de las pujas? Comportamiento de puja. Efectivamente, podíamos comparar el caso transparente con el predicho por la teoría. Y lo interesante es que encontramos una diferencia significativa entre el score predicho y el verdadero, lo cual nos dice que hubo evidencia de underbidding. En el caso transparente, ojo, típicamente en las subastas en laboratorio uno observa un overbidding cuando son sobrecerrados, primer precio. Aquí el aumento de la complejidad nos da, cuando le pongo más dimensiones en la puja, aparentemente hace que la gente, los que ganan terminan sacando un margen grande. Esto se ha observado en otras subastas. Yo podría especular sobre qué es lo que causa esto, pero aparte de llamarlo complejidad, no tengo otra historia. Es un trabajo que estoy haciendo con mi alumno de doctorado, Andy Wu en Melbourne, que estamos tratando de ver qué es lo que hay. Hasta ahora no sabemos qué es lo que hay. Otro que sí, efectivamente, a medida que aumentan las dimensiones de la puja, que el comprador pierde, que es importante tenerlo en mente. Si es que yo puedo hacer una subasta a puro precio, es posible que las cosas salgan más eficientes. Lo importante es que ahora, si reviso el comportamiento global de transparente versus concurso de belleza, aquí tengo la forma de comparar el comportamiento del grupo completo. Pero nótense que al evaluar solamente el grupo completo puedo encontrar diferencias, pero no es una comparación de la performance de la subasta. ¿Por qué? Porque esto me incluye ganadores y perdedores. Entonces sí, encuentro que los scores del caso transparente terminaron siendo mucho más altos que la multidimensional, pero ahí estoy incluyéndolos a todos. Y el perdedor en la práctica no tiene efecto. Entonces, ¿cuál es el efecto verdadero para el comprador? Es este. Tomo solamente a los ganadores. Calculo el excedente del comprador y el profit del ganador. Y en ese caso, tengo el resultado número 1 y el más importante del paper, que el comprador se daña por la falta de... El solo hecho de no comunicar la regla de puntaje los termina dañando. Los proveedores ganadores también se benefician de esa falta de transparencia del comprador. Entonces, ese es el primer resultado importante. Ahora, una pregunta válida que surgió durante el proceso de arbitraje fue, bueno, ¿y qué pasa si yo no sé cuánto es el peso verdadero, pero lo impongo a posteriori? Lo impongo ex post. Entonces llamamos el caso de ex post transparency. El ejemplo es el ejemplo, por ejemplo, de un proveedor de parches Curita. Me explicaba que no sabía a priori si es que el parche Curita debía tener más adhesivo o menos adhesivo porque era un parche bien especializado. Si es que era mucho más pegajoso que el óptimo, se terminaba dañando la herida al sacarlo. Pero si era menos pegajoso, se desprotegía la herida. Entonces tenía que haber un justo medio y lograron determinar una métrica de calidad a partir de ese óptimo. Lo interesante fue que ese proveedor, los obligaron a entregar samples y pedir precio y calidad. Y a posteriori les dijeron quién ganaba, y en ese caso el mejor parche, que fue el que ganó, el que salió como mejor, no fue el que ganó la subasta. Sirvió como benchmark, pero en último término era muy caro.
Entonces, ¿cómo lo llevamos hasta el laboratorio? Primero no podíamos dejar el A constante igual a 10. Entonces dejamos una random, aleatorio, y en el caso transparente nuevo, A se les comunicaba verdaderamente antes. En el caso de transparencia ex post, el A se comunicaba inmediatamente después de la subasta. Y para el caso de la beauty contest quedó como siempre, nunca se revela. Lo interesante es que se observó underbidding de nuevo, no era muy raro, pero ¿qué es lo interesante? Es cuando yo ahora comparo la performance y encontré que la ex post transparency quedó justo al medio entre la transparente y el concurso de belleza. Entonces, nos reafirma que la transparencia es mejor que el concurso de belleza, pero si es que yo puedo ser honesto ex post, perfectamente lo puedo hacer. Hay problema grave en la práctica. Si es que yo digo la verdad ex post, nada previene a un licitador deshonesto que quiere recibir pujas, que termine eligiendo al proveedor a dedo y después hacer que la regla lo tenga al lado. Entonces, el argumentar que la transparencia ex post es una buena política es al menos riesgoso y uno tiene que ser bien honesto en ese sentido. Esto para mí es una curiosidad técnica. ¿Ok? Conclusiones de esta primera parte. Es costoso para un comprador como un gobierno moverse de una subasta con puntajes transparentes a una sin transparencias para asignar los contratos. ¿Qué es lo que uno recomienda? Trate de comunicar los atributos de calidad por antelación. La comunicación ex post aparentemente sería mejor que no comunicar nada, con el caveat que acabamos de comentar. Y en último término, también es importante pensar que la escala de medida para los atributos debe ser claramente explicitada. Y Bernie, ahí tú estás asumiendo que tus puntajes están adecuados, es decir, no cometiste un error en la definición. Súper buen punto. Estamos partiendo de la base que el puntaje, que todas las medidas de bienestar que he hecho, muy buen punto el tuyo, se me había olvidado decirlo. Estoy partiendo de la base de que la medida del puntaje es en efecto una medida del bienestar del comprador. O sea, me refleja las preferencias del comprador. Si es que yo le pongo más puntaje a algún atributo es porque yo efectivamente lo valoro. Y eso no tiene por qué ser así a priori, es un supuesto. Exacto, porque ahí estamos hablando de una puja perfecta, hacer un contrato perfecto. Correcto. Yo tengo preferencias y el puntaje es el reflejo de esas preferencias. Porque si tú no fueses capaz de ver bien esas preferencias, a lo mejor termináis al contrario, Por supuesto. dañando para ser más transparente. Correcto. Súper de acuerdo. Estoy partiendo de la base que cuando yo pido algo es como el caso de Caltrans. Yo determiné que a la sociedad cada día de cierre les costaba $14.300. Entonces, en ese caso, el A es el bienestar social. Si eso no es así, obviamente que todos los resultados no continúan. Eso es súper muy importante acá ver que se me había pasado. Una cosa interesante, que fue una segunda pregunta que vino de los amigos de Chile Compra, es: había un montón de estudios para poder analizar cómo obtener la señal o el costo, una medida del costo del proveedor a partir de la puja. Existe el trabajo de Gary Preñavión del 2000 en econométrica, que decía, oiga, si usted toma todas las pujas, usted puede tomar el costo a partir de ahí. ¿Podemos hacer lo mismo de manera multidimensional? Y mi respuesta inmediatamente fue, no sé. Y surgió este paper. ¿Cómo podemos caracterizar de manera empírica el comportamiento de puja en subastas de múltiple atributo con puntaje? En último término, si una empresa es nueva entrando en este mercado, para tener un profit, ¿qué es lo que deben hacer? Porque también, si yo sé el costo, puedo pujar. Si conozco la distribución de costos del mercado, puedo entender cómo yo voy en la varada. Entonces, ¿cómo yo debería pujar? ¿Qué información necesito para luego poder hacer inferencias estadísticas a partir de data anterior que puedo ser utilizada para pujar? Entonces, vamos a volver al mundo de la subasta transparente, pero vamos a hacer un poquito más amplio que simplemente una función lineal. Vamos a ver que lo único que vamos a exigir es que sean cuasi lineales. Pueden ser como las A más B. Esta no está pensada para mecanismos que puedan ser de ratio, por ejemplo, precio partido por calidad o calidad partido por precio. Pero sí, aquí no hay restricción de que sean BICRI,
que sean de primer puntaje, que sean secuenciales abiertas. En la medida que se puede obtener una forma cerrada, se puede obtener. Y también, por simplicidad, asumo valores privados independientes. De nuevo, si tengo un problema de afiliación, se puede extender, pero por simplicidad me voy a quedar con valores privados independientes. El problema de Guerra Periño-Avión era este caso donde todo es unidimensional, si puedo obtener a partir de la puja óptima de todos los participantes, si puedo obtener a partir de eso sus señales privadas. Y efectivamente ellos logran derivar un estimador para el valor privado latente y le puedo sacar la distribución completa. Las supuestos son relativamente modestos. La data necesaria es las pujas y el número de pujantes. Y también requiere que el número de pujantes se mantenga constante a lo largo de la subasta, que no sea una subasta de 5 y otra de 3. Esos son los requisitos a priori, ¿ya? Ahora, para poder extender esos resultados, necesitamos un poco de teoría. Entonces ahí le echamos la mano a Asker y Cantillón en 2008, que estudiaron las subastas de múltiples atributos. Me dicen, mira, supongamos que el comprador subasta un contrato indivisible con precio y calidad vectorial, digamos, puede ser múltiple atributo, para el cual hay N proveedores o contratistas que están disponibles a mandar ofertas sobre ese rango. El costo depende de una señal potencialmente multidimensional Z y una calidad Q. Y suponemos que esa función Z es smooth, ¿ok? Tenemos una regla de cuasilineal de puntaje para rankear las ofertas entregadas y la oferta más alta gana el contrato al precio, o sea, al nivel ofrecido tanto de precio y calidad. Entonces, supongamos ahora que el ganador Z maximice su profit. Si le meto la restricción de la función objetivo, termino con una función de puja y el Q óptimo no depende del puntaje. Esa es una cosa interesante porque puedo derivar una función valor. Y esa función de valor es el pseudotipo. O sea, ocupo el mismo artículo que ocupo en el paper aquí. Y la gracia que tiene, que en la medida de lo que tú me preguntabas, Alejandro, en la medida que esto sea un reflejo de la verdadera preferencia del comprador, el pseudotipo, esta función de valor, es el bienestar social más alto, el excedente del consumidor más alto que un pujante ganador puede generar, dada la regla de puntaje AQ menos P. Noten que, no obstante, Z es multidimensional y todo, la función valor es escalar. Esa es la gran gracia. Entonces, ¿qué es lo que este trabajo hace? En términos súper sencillos, juntamos la estructura del juego multidimensional con el estimador de kerneles de Guerra Periño-Avión, y con eso tenemos una estimación del valor privado latente con su distribución en el caso multidimensional. ¿Cómo se hace? Lo que hice fue extenderlo y por lo tanto ese es el gran paper, un paper relativamente cortito. Entonces lo primero que necesitamos es poder derivar un óptimo. Y el óptimo es esta ecuación diferencial de acá. Ahora tengo que ponerle una restricción. La restricción clave es que la función de política de puja de larga sea monótona y diferenciable. Y eso me va a permitir de que la función inversa esté bien definida. En la medida que pueda definir esa función inversa, estoy listo. Entonces, eso es el teorema 1 de mi paper. ¿Qué consiste el teorema 1 de mi paper? A la mano izquierda tengo el tipo de la firma, este tipo unidimensional, que viene de la función valor, y eso va a ser función de, el puntaje va a ser función de la distribución, X es la función de distribución de los puntajes, y N el número de pujantes. Y eso es lo interesante de este paper. En S vienen los datos. El margen de negocio viene por ese término aditivo, pero lo interesante es que el último término aditivo son los datos, si el N es el número pujante. Luego, lo único que tengo que hacer es, con los datos, estimar los kerneles del medio. Tengo una función de densidad y una función de distribución. X chica función de densidad, X grande función de distribución. Y eso se puede estimar por kerneles. Entonces, eso es un resultado de identificación econométrica, que todo lo que está a mano derecha me permite identificar únicamente lo que está a mano izquierda. Y eso es exactamente el resultado que Guerra Periño-Avión, solo que en versión multidimensional. Y por lo tanto se puede estimar el valor latente en una primera etapa y en una segunda etapa se estima el APDF. Estos son resultados de una simulación que no está en el paper, porque nos lo sacaron los árbitros, pero que yo creí que era importante poderlas mostrar.
que efectivamente el verdadero valor es el azul, que queda justo al medio de las dos bandas de confianza que vienen por Bootstrap. Me tomé distintas distribuciones de la función valor, y efectivamente a partir de la simulación de Monte Carlo nos damos cuenta que tenemos estimadores razonables para el tipo de este tipo de firma que es la TEN. Entonces, después lo ilustramos con datos. Ocupamos, ¿para qué vamos a ocupar todo tipo de datos? Sabemos que los datos del laboratorio estaban ahí. Utilizamos el estimador, utilizamos dos estimadores típicos, el estimador de Gerrer-Brinner-Young y el de Hickman y Hoover. Estrictamente uno es un poquito más eficiente que otro, pero los dos son los que son más ampliamente usados, y con esto pudimos sacar tanto la densidad como la distribución. El de Hickman y Hoover efectivamente es un pequeño mejoramiento sobre el original de Gerrer-Brinner-Young, pero para efectos prácticos, lo que esto nos demuestra que el resultado funciona. En conclusiones, es lo bueno que ahora pudimos obtener un Gerrer-Brinner-Young tipo de estimador para múltiples dimensiones, con modestas supuestos adicionales a los de Gerrer-Brinner. Para los partitioners, efectivamente, ahora tienen un decision aid, porque pueden derivar la distribución de tipos en el mercado para poder entrar a competir. O sea, yo soy un pujante, yo puedo entender cuál es mi costo, por lo tanto puedo sacar mi tipo de ahí, puedo sacar la distribución a partir del mercado. Y no nos olvidemos, siempre es bueno perder una subasta cuando el costo es mucho. ¿Ya? Más allá de licitaciones, también tenemos un paper que acaba de salir con Marco Butler y Peter Turkman de la Universidad de Ljubljana, donde revisamos la definición de transparencia general. ¿Por qué? Porque un montón de gente habla de transparencia sin quedar claro a qué se refieren con ella. Entonces, hay un paper de Rao y coautores en el 2021 que hablaban de que 125 artículos publicados en el Journal of Business Logistics hablan de transparencia o visibilidad, y eso en un periodo de 20 años. Los managers hablan, de acuerdo a Pagano, que la transparencia en supply chains es una de sus prioridades más altas, pero en la práctica son incapaces de asegurar verdaderos, o sea, deseables niveles de transparencia, porque la visibilidad de fin a fin, bueno, se mantiene como una ilusión. Y no obstante, todo el mundo habla de supply chain transparency. Me fui a la literatura, revisé todas las revistas del FT50 con mis coautores, agregamos las revistas top de supply chain y de sistemas de información, y encontramos definiciones de 29 distintos sets de autores, y muchas de ellas se contradicen. Pues si nosotros no nos podemos poner de acuerdo, tratemos de ponernos de acuerdo en algo, y yo creo que esto puede ser útil, de nuevo, pensando en los alumnos de doctorado en la audiencia. Primero, sacamos una definición nuestra de transparencia, que es el grado de información que se hace disponible de manera voluntaria en una supply chain a los stakeholders dentro y fuera de ella. Y esos stakeholders pueden ser proveedores, pueden ser terceras partes, la gente en manufactura, en ensamblaje, distribuidores, retailers, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, etc. Y sacamos un marquito conceptual para pensar el problema. O sea, en el fondo queremos que pensemos que la búsqueda del supply chain, que es cómo se lleva el supply chain a cabo, es influenciado por la presencia de tecnologías de transparencia que permiten la transparencia. También hay antecedentes como visibilidad, trazabilidad, apertura. Hay presiones para obtener supply chain, por ejemplo, legislación, regulación, consumidores, ONGs. Y eso me lleva a que haya distintos tipos de transparencia. Puede haber transparencia en el proceso, en la operación, como en los papers que conversamos recién, a nivel de compra, relaciones de canal, ambientales, etc. Y como resultado final hay riesgos y beneficios. Y en base a esa identificación y esa discusión, los invito a que puedan revisar en el paper ya publicado, está open access, así que no necesitan estar detrás de un table. A partir de la figura que acabamos de ver, fuimos identificando nuevos papers para cada quien quiera irse por este camino. Por ejemplo, la falta de entendimiento entre académicos y gente de la práctica. Hablamos con harto ejecutivo para tratar de entender qué es lo que ellos entendían. Y básicamente consideraban que los académicos están todos, muchos académicos están mirando fuera del lugar. Y en el fondo buscan un mejor entendimiento, porque al final el problema se va en semántica. También hay presiones por el tema de las trade-offs.
La transparencia es siempre buena, es mala, cuando no. Hay muchos casos donde pudimos verificar que la transparencia efectivamente termina dañando al que exige la transparencia. O sea, el que exige la transparencia, perdón, termina dañando a quien la tiene que entregar. ¿Ok? Entonces, tomo una ventaja excesiva con mi proveedor, lo obligo a ser transparente y por eso después lo estrangulo. Entonces, hay que encontrar algún tipo de entendimiento de esas presiones, pero también hay un outcome clave, y es la transparencia en los procesos de selección algo que es siempre deseable. Uno tiene que ser bien cuidadoso con los siempre. Y efectivamente, ¿qué mecanismos de selección para proveedores se mejoran con mayor transparencia? Y ese trade-off de transparencia es algo que voy a ir bien rápido como último paper al final que les voy a contar ahora, que lo tengo con Rodrigo Harrison y Roberto Muñoz, que es para donde voy a. Esto va a ser bien rápido porque es un trabajo que está en proceso, ¿ok? Pero en este caso particular nos fuimos al caso de una subasta con valor común y opción de reventa. ¿Por qué es importante el caso de la función del caso de reventa? Es importante considerarlo principalmente por varios motivos. Hay un tema positivista. Cuando se acaba la subasta y se asignan los contratos, los pujantes pueden ver que hay ganancias potenciales de tener algún tipo de intercambio. Parece improbable que un diseñador, que un opcionista, pueda prevenir que los pujantes tomen el contrato y lo trasen después. Ha ocurrido, yo sé que hay varios ejercicios de tratar de evitar que eso ocurra, pero ha ocurrido donde el que termina ganando después es adquirido por el que perdió. Entonces, efectivamente, existen las posibilidades de intercambio post-subasta. Pero también hay un tema normativo. Los planificadores centrales en general van a buscar eficiencia en la subasta. Si la reventa después de la subasta es algo que puede resultar en eficiencia, desde la perspectiva del planificador central, una subasta ineficiente va a ser tan buena como una subasta eficiente, en la medida que el mercado me permita hacerla eficiente en una segunda etapa. Entonces, nos preguntamos, ¿es eso cierto? Entonces, básicamente tengo la versión de elevador del paper, que es lo que tenemos trabajado hasta ahora. Y con gusto lo voy a compartir con más detalles después del seminario a todos los interesados, pero vamos primero a tratar de entender el juego. Hay pujantes que reciben información privada, una señal X, acerca del verdadero valor privado para ellos de la licitación, del contrato. La subasta ocurre para un objeto indivisible, un contrato, y que ese objeto tiene un valor común, teta. Teta es el valor público del bien, y el kappa sub i es el valor privado mío, que yo no lo conozco a priori, lo conozco después. Y ambos parámetros son desconocidos. ¿Okay? Los jugadores entregan sus pujas de acuerdo a una función de política que depende de la señal que recibieron. Y después de eso, todas las pujas se revelan y el objeto se asigna al pujante más alto. Y parte de la información desconocida se revela a los jugadores. Y por lo tanto, tenemos dos modelos de subastas con reventa en un mercado secundario con distintas estructuras de información. Cada uno de estos modelos tiene la alternativa de un enforcement regulatorio de revelar información sobre el parámetro común. ¿Okay? Entonces, esos casos donde se comunican los marcamos con una pequeña punta. En el caso del modelo A, el ganador observa de manera privada tanto el verdadero valor de la subasta, el público como el privado. Podemos pensar que el privado es tu capacidad empresarial, tu capacidad de gestión, tu experiencia. El perdedor no observa absolutamente nada. Y en la versión asterisco es cuando el regulador hace el valor privado que sea público. Solo el ganador observa su capa propio y el perdedor no observa nada, pero el valor efectivamente después de la subasta es revelado. En el modelo B, los jugadores no necesitan la señal ruidosa, conocen su verdadero capa. El que no conocen a priori es el teta, pero el teta, que es público, se entrega después de la subasta. Cuando el gobierno lo revela. Entonces, la pregunta que hacemos es, bajo estos 4 escenarios, si el ganador puede, y de hecho eso es lo que vamos a permitir, que le entregue una oferta al perdedor para entregarle el contrato a un precio PR.
Entonces, ¿cuál es el resultado que hemos obtenido hasta ahora? Un set de resultados que obtenemos ahora. Encontramos algunos siempre. El uno es que la existencia de un mercado secundario siempre mejora el revenue esperado de la subasta bajo este setting, no, sin importar cualquiera de los cuatro mundos. El hecho de permitir que se trance en un segundo mercado, efectivamente mejora el expected revenue. Si todo esto se resuelve por backwards induction, efectivamente todo se clarea. Existe un parámetro crítico de la distribución de las señales ruidosas, las XUI, para las cuales en la revelación del teta verdadero es preferible que guardárselo en términos del revenue esperado de la subasta. Y eso también se aplica a ambos modelos. Sin embargo, también, aunque podemos generar un ranking de revenues, no es directo que el mostrar en la señal pública permita que se incremente el revenue. Y esos son los resultados preliminares que tenemos en base fundamentalmente a demostraciones y simulaciones. Queremos hacerlos lo más generales posible y por eso que todavía el paper está en proceso. Pero eso es esa es la presentación de hoy. Así que muchas gracias por su atención. Preguntas, dudas, comentarios, reflexiones si quieres. En este paper, el último, ¿cómo se llama? Tú siempre estás suponiendo que tú sabes perfectamente tus costos privados. Es decir, No siempre. No Porque si tú lo piensas en términos prácticos, tú podrías modelar que cuando tú no conoces el kappa y solamente observas el XY, podrías perfectamente meter esa falta de conocimiento en tu costo privado. Ya, porque, ¿cómo se llama? Tú siempre estás diciendo que mejora, pero si yo hice una mala oferta y me metí estoy perdiendo. Ahí no me van a venir a comprar, no me van a venir a hacer nada. Pero no va a estar peor. A lo mejor si lo podemos hacer weekly bigger. A ver, pero ¿qué es lo que pasa si el otro no sabe que yo me metí y estoy perdiendo y me compra? Y asume un costo porque la compra per se va a generar otro costo que no habría. Ahí estaría peor que la situación que se hubiera. En la comparación es mejor. O sea, es weekly bigger. Ya, perfecto. Ya. En la comparación, la posibilidad de transar en segunda. No, siempre queda más flexibilidad. Te da más flexibilidad. Y toda vez que tienes menos. Si lo miramos desde el punto de vista puramente de optimización, es el típico caso donde en el fondo más restricciones. A ver, menos relajamiento de restricciones te genera un mayor. Solamente bajo el supuesto que no existen costos de transacción en el proceso. Súper completamente. O sea, si es que existe cualquier restricción de ese estilo, puede generar el costo adicional. Estamos partiendo de la base que no hay costos adicionales de transar expuestos. Porque lo que te podría también suceder, porque tú estás suponiendo también que todos tienen los mismos componentes, porque ¿qué es lo que pasa si el gallo hace un bid y está perdiendo? Y yo tengo peores costos que él todavía. Soy todavía más ineficiente que él. Si yo compro a él, el hoyo lo hago aún más grande por haberlo comprado a él. Bueno, ojo, eso es expected. Pero sí, o sea, porque ¿dónde podríamos hablar de eso con mucha claridad? Tu ejemplo, el caso donde tú tienes algún tipo de dominancia estocástica. Si tú tienes algún tipo de dominancia estocástica sobre las funciones de costo, efectivamente, si uno domina estocásticamente al otro, ese va a tener costo más alto, si estoy pensando que el costo es... Exacto. Y por lo tanto, tener un costo más alto, y el otro no sabe, eso no es una subasta simétrica, estas son todas simétricas. Ya, perfecto. Ya. Ahí está. Entonces, simétrica ex ante. Ya. Que la realización después salió otra cosa. No, por eso. Entonces, estoy partiendo de la base que los kappa y los X vienen de una distribución común. Y ese es un supuesto que es perfectamente, de hecho lo voy a anotar en mi nota, es un supuesto claro. Si es que yo tengo algún grado de asimetría sobre las distribuciones, eso no tiene por qué darse. Porque efectivamente tú puedes tener una distribución que domina estocásticamente a la otra. Y en ese caso hay una ventaja eterna. Entonces eso ya es otro problema. Ya, es un problema importante, pero es otro problema. De hecho, si tú tienes barrera a la entrada y tienes la potencialidad de poder meter más pujantes en una segunda ronda. Alguien que no participó en la primera subasta, ¿podría participar en el resale, sí o no? Aquí estoy diciendo que solamente los dos que participaron.
Porque tú quieres solamente hacerlo como una forma de bloqueo de nuevos entrantes y nuevas cosas, esa compra. Si parto de la base, por ejemplo, que ¿dónde se podría aplicar esto? En el caso en que hay una precalificación. Yo no el contrato para poder ejecutarlo, tú tienes que estar precalificado. Ahí se puede dar que tú tienes dos. O sea, ahí tú no te puedes vender el contrato a un tercero que nunca participó. Exacto. Porque no es elegible. Y obviamente esto es un modelo de juguete. Es un modelo sencillo, no sí. digo en términos derogatorios. Es un modelo que nos permite agregarle luz al problema. Pero estoy súper de acuerdo. O sea, eso es lo lindo. Así uno es tradicionales. Después, ¿qué pasa si levanto ese sustrato? Pero para empezar a jugar, partimos por ahí. Lo más probable es que los árbitros nos van a pedir lo que nos piden. ¿Alguien más? ¿Alguien en la casa? ¿No? ¿No? Muchas gracias, Bernie. Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Ahí los esperamos la próxima semana. Agradecemos nuevamente a Bernie y los esperamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Súper interesante. Gracias, chao. Chao.